Bien, sean bienvenidas. Creo que solo, eh, ¿verdad? Solo nosotras estamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos también las personas que se conecten luego a la grabación. Para hoy tenemos la cuarta tutoría de esta asignatura, mediación pedagógica para la evaluación de los aprendizajes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Es una tutoría muy interesante porque ya es la parte como más de planificación de los procesos. Entonces, tenemos eh, para hoy, en esta cuarta tutoría, el planeamiento didáctico y su vinculación con la evaluación para el aprendizaje. Recuerden que el código de esta asignatura es el 2236 y estamos en la cuarta y última tutoría de esta asignatura. Ya casi vamos de salida. Así es que muy cargas, muchas felicidades a las personas que han ido cumpliendo con todo el proceso de aprendizaje de manera ética, de manera que nos permita ir creciendo, porque cuando nosotros vayamos a enfrentar esos retos que nos representa la vida cotidiana de un docente en los centros educativos, vamos a agradecer que esos conocimientos queden bien fortalecidos, esas capacidades queden muy desarrolladas para que cuando nuestros estudiantes eh, nos desafíen con esos retos cotidianos, podamos hacer frente de una manera eh, con mucha vocación, con mucho conocimiento disciplinar y que podamos dar lo mejor de nosotros y de nosotras. Entonces, tenemos para el día de hoy el objetivo es determinar los principales elementos y componentes de la planificación educativa desde un enfoque inverso, que es lo que nosotros manejamos en esta asignatura. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes comprendan la organización de los procesos de mediación pedagógica, pero además vinculen con la relación que se tiene con la evaluación para el aprendizaje. Entonces, ese objetivo lo tenemos para el día de hoy y vamos de una vez a entrar en materia. Doradita, crocante, cremosa. Prueba Oreo Golden. Purina Cat Chow, protección para tu gato castrado. Purina Cat Chow, protección para tu gato castrado. El planeamiento didáctico se define como el proceso que permite a la persona docente establecer en forma escrita y anticipada la manera en que se utilizarán los recursos disponibles para facilitar el desarrollo de capacidades laborales en la persona participante y la verificación mediante la evaluación de evidencias presentadas. Dentro de las funciones del planeamiento didáctico, tenemos la contextualización del currículo, el cual toma en cuenta las necesidades de las personas participantes, sus intereses, particularidades individuales y grupales, y la situación del contexto institucional y sociocultural en el cual se desenvuelven las personas participantes. El planeamiento didáctico permite determinar los indicadores y criterios de manera creativa para la evaluación de los aprendizajes. Ayuda a la mejora continua del desempeño de la persona docente, ya que le da la oportunidad de reflexionar críticamente y ser más creativa. Además de las funciones, el planeamiento didáctico presenta varias características. Es científico, porque se fundamenta en otras ciencias, filosofía, sociología, psicología y antropología, entre otras. Permite a la persona docente ser creativa en la planificación de actividades, dinámicas y además usar y racionalizar diferentes recursos didácticos. Hace que la persona docente reflexione y tome en cuenta las maneras de aprender de las personas estudiantes y utilice diferentes métodos,
técnicas didácticas y las inteligencias múltiples para favorecer el aprendizaje de las personas estudiantes. Integra de forma horizontal y vertical los elementos específicos que constituyen el formulario del plan de sesión, en cuanto a las capacidades, ejes temáticos, actividades y estrategias metodológicas, recursos, criterios de evaluación y la duración. Por su claridad en la redacción y por lo preciso en la información, cualquier persona docente de la misma área técnica lo puede ejecutar. Realista significa que las capacidades planificadas pueden ser logradas por las personas participantes. La flexibilidad recuerda que el planeamiento didáctico no está escrito en piedra. Por tanto, y de acuerdo con las vivencias durante la sesión, los elementos planificados pueden ser ajustados o modificados. Para planear una sesión se tienen en cuenta 5 etapas. Cuando la persona docente recibe la información de que impartirá un módulo o curso, comienza a ordenar las ideas, etapa fundamental de pensamiento y reflexión, así como para imaginar cómo podría iniciar la sesión de trabajo. ¿Qué actividades realizar? ¿Con qué recursos se cuenta y qué se puede utilizar? Conocer las características de las personas estudiantes. Una vez realizadas las etapas anteriores, redacta los elementos del planeamiento. Prepara los recursos didácticos y pone a punto el lugar donde se ejecutará la sesión. Y ahora pasamos a los momentos de una sesión de enseñanza-aprendizaje. En el cuadro que usted está observando tenemos 3 columnas y 3 filas. En la primera columna tenemos los momentos de la SEA, en la segunda las actividades y en la tercera la participación. Empecemos por los momentos de la SEA. Como pueden ver, una sesión de enseñanza-aprendizaje tiene 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusión. En el momento de introducción, la persona docente puede realizar varias actividades. Saludo y bienvenida. Esta actividad se realiza al inicio de cada sesión para mantener un clima de cordialidad y empatía en las personas participantes y docente. Sensibilización. La sensibilización se realiza mediante ayudas didácticas como vídeos, imágenes, frases célebres, lecturas, casos, entre otras, que tengan relación con los ejes temáticos. Así se estimula el interés de las personas estudiantes hacia el aprendizaje. Diagnóstico. Con la actividad de diagnóstico se determinan las características particulares, expectativas y conocimientos previos de las personas participantes para que la persona docente pueda establecer el punto de partida. Repaso de la sesión anterior. El repaso de la sesión anterior se realiza en todas las sesiones y se recomienda el uso de diferentes técnicas y dinámicas que promuevan la participación activa del estudiantado y el reforzamiento de los ejes temáticos. Presentación de capacidades. Al exponer la o las capacidades que se desarrollarán en la sesión, las personas participantes tienen un panorama claro del aprendizaje por lograr. Presentación de los ejes temáticos. La presentación de los ejes temáticos suele hacerse conjuntamente con la presentación de las capacidades. Instrucciones específicas. Esta actividad se enfoca en explicar a las personas participantes todas las actividades que se realizarán durante la sesión. Estas actividades son realizadas principalmente por la persona docente. El segundo momento de una sesión es el desarrollo. En el desarrollo, la persona docente y la población estudiantil pueden realizar varias actividades. Desarrollo de estrategias metodológicas. Se desarrollan las capacidades y ejes temáticos planteados en el plan de sesión, mediante el uso de las actividades, estrategias metodológicas y recursos didácticos previamente planificados. Estimulación de la participación estudiantil. En este punto es importante que la persona docente estimule a la persona participante para el logro de las capacidades, a través de la evaluación constante y permanente, para corregir deficiencias presentadas. También la persona docente determinará si se deben realizar ajustes o cambios al planeamiento. Estas actividades son realizadas por la población estudiantil. Y ya estamos en el tercer momento de la sesión, la conclusión. En la conclusión, la persona docente y la población estudiantil pueden realizar varias actividades, síntesis o recapitulación. Al final de la sesión se realiza una síntesis o recapitulación de los aspectos más relevantes tratados. Se pueden emplear conversatorios entre docente y estudiantes,
comentarios de la persona docente o de una persona estudiante o subgrupo de estudiantes. Evaluación. Para determinar si se lograron las capacidades planteadas, se utilizan diferentes técnicas didácticas o dinámicas activas que promueven la participación y la obtención de información para tener la certeza de que se produjo el aprendizaje esperado. Recordemos que la evaluación debe realizarse durante todo el desarrollo de la sesión. Tema o actividades de la próxima sesión. Para crear expectativas, la persona docente informa al grupo los ejes temáticos o actividades que se realizarán en la próxima sesión. Estas actividades son realizadas por la población estudiantil y la persona docente. Así como el planeamiento tiene sus ventajas, también encontramos sus limitaciones. Demanda tiempo y esfuerzo. Suelen surgir imprevistos que hacen que no se pueda seguir el plan. Es difícil de prever el tiempo cuando no se conoce el interés del estudiantado. Ok, muy bien. ¿Qué de la información que ahorita acabamos de ver en este video les llama la atención? ¿Cuáles de esos elementos que nos están reafirmando en este video consideran ustedes elemental? ¿O qué les parece a ustedes el planeamiento? ¿Les parece importante en la actividad cotidiana? ¿Es posible hacer un planeamiento o definitivamente qué consideran ustedes? Que eso se queda en la teoría porque nosotros no tenemos tiempo de planificación. Cuéntenme, ¿qué piensan de esto que acabamos de ver? Pueden abrir el micrófono y pueden participar. ¿Qué les llama la atención? O si consideran que el planeamiento es factible, que es viable para un docente, para realizarlo para su grupo a diario. Hola, Cuéntenme profe, qué buenas les parece. tardes. Adelante, Laura, adelante. Bueno, lo voy a comentar así desde mi experiencia, vean. Ok, adelante. Uno como docente sí o sí tiene que tener un planeamiento, Ok, porque, o sea, usted no va a llegar al aula a empezar a ver qué va a dar hoy o qué va a hacer o no se puede, o sea, sí o sí tiene que tener un planeamiento. Sin embargo, intentar em, implementar todas estas cosas que vimos en el video es imposible. Por un ejemplo, si yo empiezo con matemáticas y voy a dar un repaso de lo que vimos en el día anterior, en mi caso que es doy multigrado, que son 3 grados, se me van las 2 lecciones dando un repaso. Y si quiero dejar adelantado algo para el otro día, o sea, como docentes sí o sí tenemos que tener un planeamiento. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es guiarnos por actividades. Bueno, hoy vamos a hacer eso. Ok, podemos devolvernos y retomar una que otra cosita que faltó, pero ok, un repaso como tal es imposible. Pero sí, el planeamiento sí o sí hay que tenerlo, porque ok. además de que el ministerio lo manda, por algo está, o sea, hay que seguirlo como va, la base para la materia que vamos a dar. Pero sí, cuesta mucho como ejecutarlo, como a veces los asesores nos lo solicitan. Claro, totalmente. ¿Alguien más? Laura, gracias porque usted nos está compartiendo desde la experiencia docente, ¿verdad? Nos está diciendo, sí hay que cumplirlo, pero a veces se pone un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Ese cumplimiento con cada uno de los detalles o etapas que, por ejemplo, se están sugiriendo en el video. ¿Alguien más? ¿Qué considera el planeamiento? ¿Lo consideran necesario? ¿Lo consideran que debería flexibilizarse más, no pedir tantos elementos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, por ejemplo, se siente cuando una persona lleva un planeamiento y sigue una secuencia lógica del desarrollo de su clase o del tema?
a una persona que llega a hacer improvisación en el salón de clases? Podemos visualizar desde la experiencia, ya sea docente o desde la experiencia cuando éramos estudiantes de profesores que uno decía, ay no, pero esta persona, ¿verdad? Como que no le sigo el hilo de la temática o no se percibe si alguien planifica o no planifica. Cuénteme, alguien que pudo haber sentido esta condición como estudiante. No, nadie. Nadie recuerda esos momentos de algún profesor Profe, que llegaba a improvisar. Adelante, Michael. buenas tardes. Adelante. Sí, sí se percibe cuando una persona, Ajá. este, improvisa como dicen, la clase, el del momento. Mm, ujú, ujú, Este, y hasta se percibe como dicen, en lo mental y en el estrés de la persona. Porque no es lo mismo que uno lleve todo bien montado para la clase, a que uno vaya en orden, esto y esto voy a improvisar. ujú. Entonces sí se Ok, percibe. sí se Y percibe. y de mi parte, digamos que ya hice la práctica docente, Ajá. la primera, este, sí es bonito llevar los planeamientos hechos, Ujú. como le digo, primero porque ya se siente menos recargado en el Estrés. estrés, sí. Ajá. Y otra cosa que este, lo bueno es conocer el ambiente, el aula que le van a otorgar, Ujú, porque ujú, jamás yo voy a llevar un planeamiento, digamos, de dar clases, un ejemplo de un video, y si ujú. sé que en el aula no hay Claro, pantallas, no hay video link, totalmente. entonces hay que saber el área que le va a corresponder a uno para Claro. así montarse todos los planeamientos. Totalmente de acuerdo, Mike. Gracias por la participación. Efectivamente, una persona docente que llega a improvisar se siente, se ve porque hay, el planeamiento da mucha seguridad porque usted para hacer un planeamiento, necesariamente tuvo que revisar el contenido que va a desarrollar. Y a veces hay que leer para un contenido que vamos a desarrollar. A veces uno dice, pero, ¿qué es esto? Ojalá estudios sociales, ojalá en la parte de historia. Hay que repasar. Como docentes a veces necesitamos hacer repaso de algunos temas para poder llegar a desarrollarlos de una manera eh, pertinente, empoderados y bien encausados. Una persona que no planifique definitivamente es una persona que se percibe además poco profesional en su ámbito. ¿Por qué? Porque el planeamiento se le permite sistematizar el proceso de aprendizaje e ir generando cambios. Ahora Laura nos decía, ok, yo no podría estar haciendo repasos porque tengo multigrado. Perfecto, pero ella misma nos dijo, pero si hay alguna situación en la cual necesito devolverme, yo lo hago. Exactamente, no es que necesariamente vamos a hacer un recuento de toda la clase que dimos porque no vamos a avanzar, pero sí hay algunos contenidos, algunas temáticas que en 5 minutos podamos decirle a los estudiantes, recuerdan, ayer vimos esto, bueno, vamos a continuar ahora con esta otra parte para ir haciendo ese enlace que a veces se requiere en el dominio de los temas. Y si hay situaciones que se quedaron, lagunas, vacíos que se quedaron por ahí, sí o sí tenemos que devolvernos a retomar procesos que definitivamente el estudiante no plataformó, no generó
un andamiaje que le permita comprender ahora la nueva, la, el nuevo nivel de dificultad que vamos a explicar. Entonces, a veces confundimos flexibilidad con irresponsabilidad. La flexibilidad curricular es maravillosa y a usted le permite adecuar, por ejemplo, el planeamiento que lleva. Si sucede algo, si los estudiantes van con otro interés, usted lo puede flexibilizar y usted puede adaptar a esas necesidades en ese momento del contexto. Pero llegar a improvisar todo el tiempo no es lo que se esperaría de un perfil de docente comprometido y este, serio. Por ahí me dice Stephanie, profe, ¿y qué opina? Ah, ya se me fue por acá, vamos a ver. Ok, profe, ¿qué opina usted sobre la venta y compra de planeamiento? Ay, Stephanie, yo creo que nosotros eh, debemos, deberíamos, ¿verdad? Deberíamos de manejarnos desde marcos éticos. Y un marco ético no, ni siquiera es admisible pensar de que yo voy a comprar un planeamiento. Porque los planeamientos, recuerden, como Michael los está diciendo, tenemos que diseñarlos a la medida. Es como un vestido, es a la medida. Entonces, ¿a la medida de qué? Del contexto, de mis estudiantes. Igual yo puedo dar este año segundo grado y el próximo año segundo grado, pero puedo retomar algo que yo hice, cómo lo desarrollé, que me funcionó bien, pero tengo que hacerle adaptaciones al segundo grado porque mis estudiantes no son los mismos. Entonces, todo esto se tiene que reflejar en los elementos que retomamos en el planeamiento. Por acá me dicen, no sé quién es M. Suni, bueno, pero acá nos puso, hola, profe, yo considero que el planeamiento es importante porque tenemos una guía de cómo vamos a trabajar, pero la realidad dentro del aula es muy diferente. Yo durante mi práctica llevaba el planeamiento basándome en actividades y materiales y por cosa de la escuela esas 2 lecciones no me eran suficientes, claro, para poder terminarlo. El planeamiento solo es una guía porque a la hora que uno explica es diferente. Ok, perfectamente comprensible. Pero sí tenemos una guía de dónde vamos a estar desarrollando y ligando los contenidos. Es diferente, por ejemplo, cuando usted hace la planificación, usted ya lleva un norte de la mediación pedagógica que va a hacer. Y a veces el docente ya lo lleva tan, uh, el proceso tan metido en todo el desarrollo integral de su clase que no necesita estar yendo a ver ahora que seguía de esa actividad a esta otra. Y perfectamente una actividad puede decirla, no, esta no la voy a hacer, voy a hacer esto otro porque los estudiantes los veo cansados, los veo de esta manera. No, se vino un aguacero que no nos deja ni siquiera escuchar. Ok, entonces vamos a hacer esta actividad que es más pasiva mientras pase el aguacero y cuando ya pase vamos a retomar esta otra. Eso no es improvisar, eso es flexibilidad curricular. ¿Ok? Bueno, sí, lamentablemente, Stephanie, que la mayoría de docentes, lamentablemente, tenemos este tipo de prácticas que se han normalizado, pero no es lo éticamente correcto. Y yo esperaría que ustedes, como egresados de la Universidad Estatal a Distancia, hagan y marquen la diferencia, que hagan sus planeamientos y corten ese tipo de prácticas, porque no está bien. O sea, de ninguna manera está bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces con... Ajá. No veo por dónde está. Ok.
Vamos a seguir compartiendo la presentación que les teníamos para el día de hoy. Vamos a seguir avanzando. Ok. Entonces, ya vimos estos elementos del planeamiento y ahora vamos a revisar un poco lo que son los niveles, entonces, en los cuales nos vamos a situar con estos planeamientos. Hay un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro de planificación, ¿ok? En el nivel macro, ya ustedes se pueden imaginar, como su nombre lo indica, es lo más grande que tenemos. Entonces nos vamos a ubicar en el sistema del MEP como tal, Ministerio de Educación Pública. En el nivel meso lo podríamos ubicar en perfectamente como en el circuito, por ejemplo, escolar, y en el nivel micro ya enfocado propiamente en la escuela y en los salones de clases. Vamos a ver algunos detalles de cada uno. En el nivel macro, ¿qué es? ¿Qué es un nivel macro de planificación? No, la planificación, recuerden que no es exclusiva del proceso educativo. También podemos encontrar planificación en todos los otros sistemas, ¿verdad? Entonces, por eso escuchamos que hay un planeamiento de todos los ministerios, de la niñez y de la adolescencia, un ministerio en el Ministerio de Economía, de Cultura, en todos los ministerios donde se generan procesos, hay planificación. Igual en cualquier organización, tiene que enfocarse en una planificación. Entonces, estos niveles no son exclusivos de la educación. Sin embargo, acá los vamos a concentrar en el ámbito educativo. ¿Ok? Porque además en el ámbito educativo tienen ciertos elementos que en otros ámbitos no lo tienen. ¿Ok? Ajá. Entonces dice, ¿qué es? En educación, la planificación a nivel macro es la elaboración de estrategias, políticas y objetivos generales para un sistema educativo del país como tal, o de una región o una entidad educativa a gran escala. Entonces, por ejemplo, a nivel centroamericano hay una planificación de la educación a nivel centroamericano. Pero a nivel país tenemos también el Ministerio de Educación Pública con una planificación de la educación a nivel país que lo va a contemplar la política educativa y la política curricular. Bien, ¿cuál es el objetivo de este nivel macro? Establecer una dirección clara para el sistema educativo que pueda garantizar que esa oferta educativa le va a llegar a todo el estudiantado de una manera pertinente y válida de acuerdo a lo que se tiene pensado como garantía de calidad en la oferta educativa. ¿Qué aspectos se consideran en esa planificación macro? Se considera análisis del contexto social, económico, global. Se consideran las tecnologías, se considera el ambiente, se considera la parte cultural de cada una de las regiones, se consideran muchísimos escenarios a nivel país y a nivel global que puedan interferir en una mejor calidad de la educación. Por ejemplo, se elige qué idioma se va a dar. Entonces no vamos a dar, por decirles algo, ruso en los centros educativos, vamos a dar inglés o vamos a dar mandarín o vamos a dar tal idioma. ¿Por qué? Porque eso se moviliza también para responder a condiciones económicas, sociales y de una u otra forma también de la parte global que nos permita ser competitivos, que nos permita sacar perfiles de ciudadanos
que realmente tengan capacidades y conocimientos que les permitan insertarse a la sociedad de manera productiva. Entonces, a nivel macro, se visualizan todos esos detalles. Aquí se definen objetivos, metas, desarrollo de políticas, también se hace la asignación de recursos, el bendito 8% que ha estado ahí en juego, ¿verdad? Y que no se quiere asignar a la educación, que eso nos está dejando en condiciones poco apropiadas para el desarrollo de una educación de calidad. Y por supuesto que se ve todo el sistema de evaluación a nivel macro. Entonces se dice, vamos a tener pruebas estandarizadas o no las vamos a quitar, qué tipo de evaluación vamos a tener a nivel país. Entonces, el nivel macro es un nivel de Ministerio de Educación. ¿Qué es el nivel meso? Ok, en el nivel meso, nosotros nos vamos a enfocar en la organización y la gestión de instituciones educativas. Entonces, aquí podríamos ubicarnos, ya sea en el centro educativo como tal, o podríamos ubicarnos en el circuito. Pero acá nos estamos ubicando en el centro educativo, en la gestión de la institución educativa. Y entonces acá nos va a implicar que la formulación de este plan nos permita establecer estrategias y acciones concretas para garantizar que la oferta educativa se va a desarrollar de manera eh, pertinente, viable en el centro educativo. Entonces, acá es ese nivel de institución que nos va a permitir que el docente no se esté mojando, por ejemplo, en el aula cuando vaya a desarrollar una lección, que tenga la pizarra, que tenga un video BIM, que tenga una computadora, etcétera. Eso se da a nivel institucional. Entonces, esa planificación tiene que velar para que esas condiciones sean lo más adecuadas posible para la oferta educativa que se vaya a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo? Pues esto, asegurar que el funcionamiento eficaz de las instituciones educativas y proporcionar una experiencia educativa de calidad para todo el estudiantado. ¿Qué aspectos se consideran en la planificación educativa a nivel MESO? Análisis de la institución como tal. Entonces acá esto le corresponde principalmente a la persona directora, ¿ok? A nivel MESO. A la persona directora le corresponde hacer el análisis institucional, el diagnóstico del contexto, de las familias, del comercio, de toda la parte productiva, cómo afecta eso al centro educativo. Si el centro educativo, por ejemplo, está en una zona bananera o está en una zona de recolección de café y los estudiantes los tenemos migrantes para la recogida de café y luego se nos van, todo eso se tiene que establecer en el diagnóstico del contexto, pero eso lo hace la persona directora. Sí, y si tiene un equipo interdisciplinario, el equipo interdisciplinario, llámese orientador, psicólogo, trabajador social, le conforman este equipo para hacer toda esta parte diagnóstica. Acá se definen metas, objetivos, hay un diseño de programas que pueden enriquecer la experiencia. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar acá que en los centros educativos también se tenga un proyecto, qué sé yo, de aula verde y entonces tengamos una huerta. Y acá se tiene que meter porque esa huerta es para toda la población estudiantil. Entonces se va a decir los horarios, a quién le corresponde las tres primeras eras, las tres primeras hileras que vamos a sembrar, si culantro, si zanahoria, si apio, repollo, qué sé yo, lo que el contexto y el ambiente, de acuerdo al clima, puedan desarrollar o cosechar, ¿verdad? Por ahí. También por acá se hace la gestión de recursos
y entonces el director dice, bueno, tengo tantos estudiantes en matrícula, por ley me corresponde tanto, entonces ¿en qué vamos a invertir esto? Porque se da un presupuesto para el centro educativo, que es un presupuesto ordinario para que se desarrolle pues toda la oferta educativa anual. Y por supuesto que hay una evaluación, ¿verdad? Que hay que realizar, que responde a los objetivos y metas que se plantearon. Ahora bien, llegamos al nivel micro. Ya ese nivel micro, en nuestro caso, en el ámbito educativo, nos compete a cada uno de nosotros, le compete al docente. Entonces acá, ¿qué es? Se refiere a la planificación y organización de actividades y recursos educativos a nivel individual, como la planificación de las clases que vamos a dar, la planificación de lecciones, de actividades de aprendizaje para un grupo de estudiantes específico. ¿Cuál es el objetivo? Ahora sí, ya vimos a nivel macro que hacen políticas educativas y curriculares. Ya vimos a nivel meso que entonces el director, la directora plantea una educación de calidad y vamos a centrarnos en valores, esto y lo otro, y es a nivel del centro educativo. Pero todo esto, el que lo concretiza es el docente. Por eso es tan importante y tan fundamental que nosotros como docentes tenemos un papel, pero de los más importantes para el desarrollo de un país, porque somos los que garantizamos que todo lo que se planificó a nivel macro y a nivel meso se desarrolle en realidad. Porque si nosotros perdemos este norte de nivel macro a nivel meso y nosotros nos olvidamos y empezamos a improvisar y empezamos a desarrollar lo que nosotros consideramos que tienen que desarrollar nuestros estudiantes, perdimos todo el norte del proceso educativo, de la intencionalidad que tenemos para formar un cierto tipo de ciudadano. ¿Ok? Por eso es que la educación es el que moviliza la transformación social. Entonces, el objetivo es garantizar que cada sesión de enseñanza sea efectiva y significativa en función de qué, del nivel más alto que tenemos, que es el de la política educativa y curricular. ¿Qué aspectos se consideran en la planificación educativa micro? Lo que ya vimos en el video, objetivos de aprendizaje, evaluaciones de necesidades, el planeamiento concreto de cada lección, los materiales y recursos que si vamos a usar un video, un cuento, una sopa de letras, qué sé yo, los materiales que vamos a requerir y por supuesto el proceso de evaluación que vamos a desarrollar. Y entonces acá vemos el engranaje, por eso les puse esto por acá, estos engranajes, vemos que es como un engranaje, ¿verdad? Los programas de estudio, entonces nosotros podríamos decir que eso es a nivel macro o a nivel meso si lo queremos ver a nivel institucional. Pero ese programa de estudio va a tener relación directa con la mediación pedagógica que yo voy a hacer como docente y con la evaluación de los aprendizajes. Lleva todo un proceso de articulación. No podemos verlo de manera fragmentada. Ah, no, los programas de estudio lo que dicen son contenidos. No, tienen toda una intencionalidad de formación. Recuerden que la formación de una persona tiene un nivel conceptual, que son los contenidos que queremos desarrollar, pero también tiene un nivel procedimental. ¿Para qué sirven estos contenidos? ¿En dónde los aplico? Y tienen un nivel actitudinal, que es muy importante, que es el desarrollo de la persona, su actitud frente a los diferentes escenarios que vamos a encontrar en la vida a nivel familiar, comunal,
a nivel social, a nivel global. Entonces, esos tres componentes son muy importantes. Vamos a ver el primero. El primero serían los programas de estudios. El programa de estudio, entonces, es el que garantiza el marco general de la enseñanza. Es el que nos dice, esto es la intencionalidad pedagógica en este país que tenemos con esta asignatura. La mediación pedagógica, entonces, es la forma en cómo nosotros como educadores adaptamos, seleccionamos estrategias y lo llevamos al nivel áulico, a realizar todas las estrategias y acciones que consideremos pertinente en función del programa de estudio. Ahora, el 2, el programa de estudio y la evaluación de los aprendizajes. Ok, el programa de estudios siempre, como vimos, plantea los objetivos, los criterios de evaluación, pero la evaluación se basa en estos criterios y busca determinar si los estudiantes han logrado resultados esperados o no. Entonces, se plantea, pero nosotros lo ejecutamos de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, a los intereses que tienen y podemos hacer esa adaptación también para, para evaluar en el salón de clases. ¿Ok? Y por último, tenemos que la mediación y la evaluación van también muy de la mano, porque la mediación nos da esos puentes con los que podemos conectar con el estudiante y que el contenido, que lo que estamos desarrollando, lo vayan asimilando. Entonces, y esto dice que puede influir en los estudiantes de cómo enfrentan el proceso evaluativo. Si yo hago una mediación y la evaluación se las planteo en el mismo proceso, en el mismo planeamiento y no es un acto aislado, el estudiante a veces ni se va a enterar que está siendo evaluado, ¿verdad? Porque recuerden que no solamente existe una evaluación sumativa, que en la sumativa está normada, que hay que avisar, que hay que decirle al estudiante que se prepare, etcétera. Pero hay una evaluación formativa que es muy importante, que esa la podemos estar aplicando de manera constante en cualquier parte del desarrollo del planeamiento que nosotros vayamos marcando, vayamos pautando. Ok, ¿qué pautas debe considerar la persona docente para realizar el planeamiento didáctico? Bueno, vimos algo en el video. Diagnosticar. Y ahora Michael lo decía de una manera totalmente clara. Yo no puedo llegar a hacer algo si yo no sé si los estudiantes, si el lugar tiene el recurso que yo requiero. Voy a llevar un video y no hay internet, entonces no me corre el video, no tienen computadora. Voy a llegar a un grupo, me dijeron, tengo un grupo de tercer grado y voy a llevar un tema. Yo no sé si ellos tienen la plataforma cognitiva, del nivel cognitivo para poder asimilar ese otro contenido. Yo tengo que hacer un diagnóstico previo para ver qué tengo que planificar. Un diseño curricular que contemple elementos básicos como objetivos, contenidos, metodología, evaluación, que esta estructura por lo general ustedes no se la inventan, por más creativos que sean. Esto lo da por lo general el Ministerio de Educación Pública, da el formato del diseño curricular de la planificación que ustedes van a ejecutar en sus salones de clases. Porque si no, cada docente dice, no, a mí describir los contenidos no me interesa. Entonces el Ministerio de Educación Pública le dice, no, no es lo que usted quiera. El ministerio tiene este diseño curricular y con este diseño es que usted va a planificar sus clases, ¿ok? Ahora bien,
La persona docente puede planificar sus clases de acuerdo a la temporalidad, porque existen también temporalidades para el planeamiento. Puede ser un plan anual, ¿verdad? Que a veces lo tenemos en los centros educativos. Es más, a veces tenemos planes quinquenales en los centros educativos, en donde se dice, este centro educativo va a desarrollar a 5 años todos estos procesos. Igual, el educador puede planificar un plan anual para su grupo, dividirlo en un plan mensual y este plan mensual también puede tener un desglose a un plan semanal y eventualmente a un plan diario que ya viene a ser como una minuta diaria que podríamos planificar. Entonces, de acuerdo a la temporalidad, el docente, de acuerdo a las condiciones o lineamientos normativas que tenga el centro educativo, pueden pedirle planeamiento anual, mensual, semanal o diario, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué se solicita en los centros educativos. Cuando son centros educativos grandes, se acostumbra a planificar también por niveles. Entonces, los docentes de primer grado planifican conjuntamente, los de segundo, los de tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, eso se acostumbra en primaria. Sin embargo, cada institución tiene sus políticas propias, ¿ok? Ahora bien, revisemos cuáles son las características, principios, funciones y componentes de esa temporalidad del planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico, entonces, tenemos que hay características que debería tener cualquier planeamiento. Una intencionalidad pedagógica. Deberíamos de tener claro cuál es la intencionalidad pedagógica que tenemos con ese planeamiento. Debería ser también flexible, no debería ser una camisa de fuerza, que si nosotros requerimos pasar una actividad para algún lado en el tiempo que estamos desarrollando un tema, lo podamos hacer sin ningún problema, ¿ok? Pero que no pierda la coherencia de todo el proceso. Y además, que el planeamiento tenga elementos de innovación, que vaya incorporando lo lúdico, lo tecnológico, lo creativo, que al estudiante le resulte realmente atractivo. Principios. Tiene que responder a principios de pertenencia, gradualidad, participación y diversidad. Todo esto lo contempla el DUA. Recuerda que nosotros planificamos para todos, para todas las personas estudiantes. Entonces, estos principios son muy importantes de no perderlos de vista cuando estamos planificando. ¿Qué función? ¿Qué función tiene el planeamiento en nuestro salón de clases? Nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a orientarnos, nos ayuda a evaluar y nos ayuda también en la parte motivacional del salón de clases. Componentes, ¿qué componentes? Esto va a depender mucho del diseño curricular que el Ministerio de Educación Pública nos otorgue. En este caso, por lo general, siempre se va a pedir objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación. Esos 5 grandes elementos o aspectos o componentes, por lo general, que lo diga Laura, que ya está en ejercicio, por lo general, independientemente de quién llegue al Ministerio de Educación Pública, esos 5 componentes siempre van a aparecer. Algunos
les van a, por ejemplo, les pueden cambiar, en vez de metodología, le pueden llamar estrategias de abordaje o les pueden llamar acciones o actividades, pero por lo general son los mismos componentes que siempre se planifican, con otro nombre, pero son los mismos componentes. Y la temporalidad la acabamos de ver, que pueden ser anual, mensual, semanal o diario. ¿Todo bien hasta acá? Sí estamos comprendiendo el valor de lo que es la planificación para la profesión docente de nosotros como docentes, como educadores. Sí estamos visualizando lo importante que es. Ok. Pues entonces se requiere una planificación educativa innovadora. Y entonces nos preguntamos, uy, profe, ¿pero a qué se refiere con innovadora? Entonces se dice en la unidad que los docentes que planifiquen pensando en el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, ¿se acuerdan? Los tres grandes dimensiones que ahora les comentaba, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Entonces, esta planificación va a obedecer a esas tres grandes dimensiones, pero ahí no acaba todo, compañeros y compañeras. Hay diferentes enfoques en el planeamiento. Tenemos por acá 4 enfoques. El aprendizaje inverso, que es el planeamiento inverso, o el aprendizaje basado en proyectos, otro tipo de planeamiento que se utiliza en centros educativos, aprendizaje personalizado o aprendizaje colaborativo. Entonces vamos a darle una mirada a estos 4 grandes enfoques que son muy, muy interesantes y que usted los puede aplicar como futura educadora o educador. El aula invertida es una forma distinta de enseñar y aprender. A diferencia de la clase tradicional, se busca que cada alumno en su hogar investigue, lea o vea videos sobre algún contenido nuevo y luego en el aula pueda reflexionar, compartir, buscar respuestas a sus dudas y realizar ejercicios. ¿Cómo hacerlo? Para comenzar es necesario programar la clase, pensar en el antes, durante y después de la misma. Es importante seleccionar el tema, los objetivos y competencias a desarrollar. El docente deberá pensar en los materiales, los recursos, actividades individuales y actividades grupales. Puede ser de gran ayuda la realización de un mapa conceptual o esquema de la clase a realizar. Luego habrá que preparar los materiales didácticos que podrían ser videos, animaciones, folletos y cuestionarios, entre otros. Luego el docente envía el material a los alumnos y ellos preparan el tema en su casa mediante apuntes, mapas conceptuales, ideas y cuestionarios de control. Al pensar en el diseño de las sesiones de clase, es importante buscar que las actividades individuales y grupales promuevan la colaboración y el trabajo hacia objetivos comunes. Lo central es que, mediante la participación de los alumnos, se puedan resolver las dudas pendientes, encontrando ellos mismos las respuestas a sus preguntas. Las distintas tareas se realizan según niveles y necesidades de los alumnos con el fin de consolidar lo aprendido. Además, se busca resolver problemas a través de la realización de un proyecto, debate o investigación que posibilite el trabajo en equipo, la autonomía y el pensamiento crítico. Aquí el docente cumple el rol de acompañar y guiar a los alumnos. Es importante fomentar tanto el aprendizaje fuera del aula por medio de entornos colaborativos de aprendizaje como la realización de actividades de revisión y repaso donde se comparten experiencias y habilidades desarrolladas que pueden ser llevadas a cabo en la vida real. Finalmente se realizan distintos tipos de evaluaciones y autoevaluaciones donde se ven reflejados los objetivos cognitivos y las competencias desarrolladas. Muy bien. Acabamos de ver entonces lo que es el aula invertida, que es el planeamiento que se les está pidiendo para esta tarea. El aula invertida es una... Vamos a ver entonces el aula invertida. ¿Qué nos acaban de decir? ¿Qué es esto? El aula invertida. ¿Vieron el muñequito que estaba al revés? Bueno, porque estamos empezando la planificación de manera contraria como siempre le empezamos. No es que tenemos que empezar de atrás para adelante en el salón de clases, no, es la planificación. Entonces, no vamos a empezar por el examen, no vamos a empezar por no, en el salón de clases lo vamos a desarrollar de manera
con una secuencia lógica del desarrollo cognitivo. O sea, no es que lo vamos a hacer al revés, pero sí lo vamos a planificar de manera que primero vamos a determinar los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero que los estudiantes sean capaces de hacer al final del proceso? Entonces, ¿cómo, verdad? Es como el fin último de lo que voy a desarrollar. En un segundo momento voy a definir los criterios de evaluación con el fin de demostrar que los estudiantes han alcanzado los objetivos. ¿Cómo voy qué criterios de evaluación voy a aplicar para esto? Entonces, en esta parte, en el tercer momento voy a diseñar y definir los instrumentos y técnicas de evaluación auténtica para demostrar que los estudiantes pues dominan la temática que estamos planteando. En un cuarto momento vamos a planear la metodología adecuada y los recursos a utilizar. Entonces acá la metodología, las actividades, las estrategias que voy a aplicar. Luego en un quinto momento la secuencia lógica y gradual. Se debe organizar estas actividades de manera gradual. Ve que aquí le damos la vuelta y entonces decimos, ok, de manera concreta, ¿cómo voy a motivar a los estudiantes con este tema? Los puedo motivar con un cuento, con un video, con un juego. Muy bien. ¿Cómo los introduzco y los motivo para que les interese el tema? Les voy a hacer eso. ¿Cómo desarrollo el tema como tal? Bueno, lo voy a desarrollar de manera magistral, pero también los voy a poner a ellos a hacer fichas, etcétera. ¿Y cómo voy a reafirmar ese conocimiento? En trabajo en grupos, esto y lo otro. Muy bien. Y al final los voy a evaluar. Esa es la secuencia lógica y gradual al final que van a recibir los estudiantes. Pero usted hace el planeamiento de manera inversa, porque al final va a ser el ajuste del proceso, se debe realizar ajustes según las necesidades y el progreso del estudiantado. Si se dan cuenta que el planeamiento inverso es porque empezamos a preguntarnos cómo, no es qué tema voy a desarrollar, cómo lo voy, porque antes era como partíamos como de la secuencia gradual para acá, ¿verdad? Pero ahora estamos pensando en el fin último, de qué queremos que suceda en el salón de clases con los contenidos que estaríamos manejando. Muy bien. Profesora, disculpe. Ahora vamos a ver lo que es aprendizaje basado en proyectos. Este es otro enfoque de planificación. Y nos aparecen unas torres. ¿En qué consiste la metodología del aprendizaje basado en proyectos? Esta propuesta metodológica, basada en la colaboración, consiste en colocar al alumnado frente a una problemática real que sea de su interés, la cual deberán resolver por sí mismos, por medio de la colaboración con los docentes y su entorno. La clave de esta metodología se encuentra en poner a prueba las habilidades, actitudes y conocimientos del alumnado en proyectos tangibles. Pero, ¿qué hace diferente a esta nueva metodología? El aprendizaje basado en proyectos se caracteriza, entre muchas otras metodologías, por ser divertida y desafiante, donde el estudiante avanza sin frustrarse ni aburrirse durante su jornada. Activa, donde el alumnado es el protagonista de la historia. Él o ella eligen el camino a seguir. Con utilidad social, en la cual los estudiantes observan el impacto positivo de sus propias acciones. Y, por último, al estar basada en la realidad social, los estudiantes no son ajenos a las actividades y comprenden rápidamente la utilidad práctica de los conocimientos descubiertos. ¿Y cómo se aplica esta metodología? Esta metodología es de fácil implementación, no se requiere de grandes recursos financieros ni de expertos. Puede ser aplicada en todos los niveles educativos y apoyarse en cualquier disciplina del currículo. La figura del docente como guía es la clave, puesto que es él quien orientará a sus alumnos, induciéndoles a una forma de trabajar autónoma y colaborativa. Por otra parte, la aplicación de esta metodología es progresiva y se puede iniciar desde pequeños proyectos en el aula, en una sola asignatura, para pasar a proyectos mucho más amplios y transversales, colaborando con otros docentes y con toda la comunidad educativa. Esta colaboración
Facilita la posibilidad de compartir experiencias y conocimientos entre todos y todas. ¿Cuáles son los alcances de esta metodología? El aprendizaje basado en proyectos rebasa al aprendizaje tradicional, compartimentado en asignaturas, ya que implica el uso del conocimiento en la realidad y por añadidura su interdisciplinariedad, la cual da mayor sentido al conocimiento y a su alcance. Del mismo modo, durante el curso del proyecto, el alumnado desarrolla habilidades de análisis, habilidades de crítica, habilidades de trabajo en equipo, autonomía, tolerancia y empatía, todas ellas competencias para el siglo XXI. Creemos que esta metodología puede contribuir a la mejora continua y a evitar la desvinculación escolar y el rezago educativo. Ok, muy bien. Tenemos otro de los enfoques. Vamos. ¿En qué consiste la metodología del aprendizaje basado en proyectos? Ok. Vamos a ver. Ok. Por ahí yo había visto ese es el de proyectos. Ahora vamos con el aprendizaje personalizado. Por ahí había visto una manito levantada. No sé, antes de pasar al otro y luego, pues revisamos a ver cuál nos hace más sentido como futuros docentes, que digamos, uy, a mí me gustaría trabajar este enfoque, me gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos o personalizado, o yo me quedo con el invertido, no sé. Si gustan, vemos entonces si hacemos como la plenaria. Vamos a ver el aprendizaje personalizado. Como todos sabemos, el mundo en el que el niño crece hoy en día es muy diferente al mundo que experimentan nuestros abuelos o incluso nuestros padres. Pero de alguna manera, nuestras escuelas no han visto el mismo tipo de cambios. Ahora tenemos la oportunidad de transformar nuestro enfoque para que cada niño pueda participar mejor en su educación y su futuro. Elijamos a Jaden, por ejemplo. Ahora mismo, todos en las clases de Jaden tienen aproximadamente la misma edad el próximo año. Todos pasarán juntos al siguiente grado. Los maestros instruyen y evalúan a todos los estudiantes al mismo tiempo, básicamente de la misma manera. Al final de una lección, la clase avanza incluso si algunos estudiantes aún no comprenden los conceptos. Este proceso tenía sentido cuando se diseñó hace más de 100 años y todavía funciona para algunos niños. Pero para muchos niños puede detenerlos, dejarlos atrás o aburrirlos. Esta es la era de la información. Gran parte de lo que antes solo era conocido por expertos y educadores, ahora puede ser accedido por casi cualquier persona, en cualquier momento. Para que la información por sí sola no sea suficiente, los estudiantes deben aprender a resolver problemas, colaborar, analizar y pensar de manera crítica. Y al mismo tiempo, los educadores de hoy saben mucho más sobre cómo funciona el cerebro y cómo ayudar a los niños a aprender mejor. Cada vez más educadores utilizan un enfoque personalizado centrado en el alumno para llegar a todos los alumnos, facilitar una comprensión y una conexión más profundas con el material y acelerar su progreso. Aquí está Isabela, que también tiene 12 años. Su escuela es un entorno de aprendizaje personalizado y si lo piensas, todo su aprendizaje es realmente una experiencia personal. Solo aprendemos si hacemos una conexión o si podemos poner información en algún tipo de contexto. Cada minuto de nuestras vidas nos encontramos con estímulos que podrían resultar en aprendizaje, pero solamente notamos participar y absorber en una pequeña parte de lo que podemos aprender. Y el mismo estímulo puede involucrar a una persona mientras pasa completamente desapercibida para otra. Por lo tanto, para asegurarnos de que todos los niños hagan esas conexiones con la mayor frecuencia posible, debemos comenzar con una comprensión profunda del alumno. Con la ayuda de sus maestros, Isabela completó un perfil de aprendizaje a principios de año. Describe cosas como sus preferencias de aprendizaje, intereses, historia de aprendizaje, fortalezas, desafíos y posición para aprender. Ella y sus maestros con frecuencia se refieren y actualizan el perfil que usan para mantenerse enfocados en lo que Isabela, como ser humano único, necesita saber, por qué necesita aprenderlo y las formas en que aprende mejor. Isabela no solo trabaja con sus maestros para establecer sus propias metas de aprendizaje, sino que también decidirán juntos cómo demostrará que las ha cumplido. Isabela ayuda a decidir cómo demostrará que domina un estándar o un concepto. Tan pronto como demuestre competencia, podrá seguir adelante.
Ahora tenemos la tecnología para respaldar ese proceso a gran escala con todos los alumnos. Isabela en varios momentos trabajará sola, con otros alumnos o en grupo. A veces recibe instrucción directa del maestro, otras veces trabaja en línea o completa un proyecto interdisciplinario. Estas estrategias cambian para adaptarse mejor a sus necesidades de aprendizaje dependiendo de la tarea y el contenido. Isabela puede avanzar a un ritmo que le funciona. Ella puede estar por delante de sus compañeros en algunas áreas y atrasada en otras, pero todos los estudiantes saben que realmente entenderán el material antes de tener que ver nuevas tareas de aprendizaje. Isabela encuentra significado y propósito en el trabajo que realiza. A veces puede profundizar en un tema de interés y pudo demostrar su comprensión del ciclo del agua al estudiar la rana arborícola de ojos rojos. La ortografía y comprensión de lectura son los temas que menos le gustan a Isabela, pero todavía tiene que trabajar en ellos. Ella sabe que a menudo tiene problemas con esto, y eso significa que necesita un lugar tranquilo para trabajar. Ella elige uno y un libro de fantasía a su elección. También puede buscar ayuda de su amigo. Grace es un año menor que Isabela, pero eso no importa. Ambos están trabajando en el mismo estándar. Cuando Isabela y su maestra estén satisfechas de que ella comprende completamente la tarea de aprendizaje, se reunirán para establecer nuevas metas y actualizar su perfil con nueva información. Isabela es una compañera importante en esas conversaciones, que ve valor en aprender lo que hace. Lo hace por sí misma, no para cumplir con las demandas de los adultos. La experiencia de aprendizaje personalizada en la que participan Isabela y sus compañeros de clase garantizan que tenga voz y elección en su aprendizaje. Los está ayudando a convertirse en aprendices independientes y, lo más importante, están desarrollando las habilidades y disposiciones de conocimientos que los ayudarán a prosperar hoy y en el futuro, sin importar cómo cambie el mundo. Un modelo para ayudar a implementar estas ideas en el aula está disponible en el sitio web del Instituto para el Aprendizaje Personalizado. Qué interesante, ¿verdad? Este es el aprendizaje personalizado. Se puede asociar con las inteligencias múltiples, que yo supongo que ustedes ya las han visto, ¿verdad? Porque vean ustedes el ejemplo que ponen de Isabela, en donde ella va, y ahí no importa la edad, sino el compañero más capaz, según las teorías vygotsianas de zona de desarrollo próximo. Entonces la ponen a trabajar con otro niño que, aunque sea de menor edad, pero ya está más aventajado que la misma Isabela, que les lleva un año. Entonces es súper interesante este enfoque. Vamos por el último enfoque y ahorita damos un espacio para conversar. El aprendizaje colaborativo es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en la que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, que perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos solo si sus compañeros también lo hacen. El aprendizaje colaborativo provoca una gran cantidad de efectos positivos en los alumnos. Entre ellos destacamos un aumento de la productividad, del razonamiento, de la producción de ideas y soluciones nuevas y una mejor transferencia de lo que se aprende. Un aumento de la preocupación y del compromiso con los otros y un aumento de la autoestima. Para que puedas aplicar el aprendizaje colaborativo en tus clases, es importante que primero de todo promuevas el diálogo y el respeto entre ellos. Gracias a ello harás que estén abiertos a compartir sus ideas y conocimientos con sus compañeros. El objetivo es que tengan la mente abierta, algo completamente necesario para aceptar ideas diferentes a las suyas. Si es necesario, puedes establecer unas normas de comunicación. La distribución de los grupos debe ser equilibrada. Se debe distribuir a los alumnos en equipos de trabajo que incorporen diferentes visiones, niveles y formas de trabajar. Para ello, antes de formar los grupos, deberás dedicar un tiempo a analizar la clase y a localizar a los alumnos capaces de ayudar al resto, a los alumnos con dificultades y a los alumnos que se mantienen en la media del aula. Una vez localizados, los deberás mezclar con la finalidad de que aprendan los unos con los otros y que todos puedan contribuir en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, los grupos deben ser equitativos los unos con los otros, por lo tanto, su construcción debe ser similar.
Utiliza metodologías variadas, no te estanques en el método de enseñanza tradicional, indaga y busca diferentes formas de trabajar para permitir que todos los alumnos puedan lograr sus objetivos. Para ello deberás incluir diferentes actividades didácticas como pueden ser los proyectos, los breakout, los experimentos en el laboratorio o los debates. Incluye las tecnologías en tu práctica diaria. Tenemos al alcance una gran cantidad de programas y aplicaciones que promueven y permiten el trabajo colaborativo. Estas tecnologías favorecen notablemente la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los alumnos. Por otro lado, ayudan a fomentar su creatividad y su forma de representación. En este caso, podemos utilizar programas como Geniali, Prezi, Canva o Wix para que los alumnos puedan presentar sus trabajos al resto de compañeros. Por último, para poder llevar un seguimiento del proceso de aprendizaje, comparte con tus alumnos diferentes formas de evaluación, entre ellas la coevaluación. De este modo, los alumnos serán partícipes de la evaluación de su propio proceso y sabrán qué se espera de ellos. Pon en práctica estos consejos en tus clases y lograrás que tus alumnos aprendan a trabajar colaborativamente. Si quieres conocer más estrategias y metodologías educativas, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de la campanita para enterarte de cuando... Vean ustedes entonces, compañeros y compañeras, que existe un abanico de posibilidades de los enfoques que podríamos nosotros utilizar como futuros docentes. No estamos comprometidos, sí, pero no estamos obligados a un solo enfoque. Podemos empezar a indagar. Si a alguno de ustedes le hizo sentido alguno de esos enfoques, pueden empezar a indagar. Acá, nada más, ustedes ponen en los buscadores, sobre aprendizaje colaborativo, aprendizaje personalizado, aprendizaje inverso, y se pueden especializar en esos enfoques. Luego pueden también ya en su práctica ver a los estudiantes qué le cambiarían, qué harían, y pueden también hacer investigación-acción con sus estudiantes. Pueden publicar los conocimientos que ustedes están desarrollando como docentes, como profesionales de la educación también, para que puedan compartirlos con otros docentes, hacer redes de apoyo, hacer redes para dialogar sobre la educación, qué funciona, qué no funciona, y poder también realimentar a las personas que están en este momento en la toma de decisiones para elegir los tipos de enfoques o de planeamientos, el diseño curricular que el docente tiene que implementar en el salón de clases a nivel país. Entonces, todo esto es un compromiso colaborativo que tenemos como profesionales. Ahora sí, abrimos el espacio y escuchamos. ¿A alguien le hizo sentido alguno de esos enfoques? ¿O conocen otro enfoque que podríamos también valorar para la planificación? Buenas tardes. Adelante, Mariana. Profe, yo lo que tenía era una duda, más que todo, con el del aula invertida. Porque es que no sé si fue que me confundí, perdón. El aula invertida es, digamos, que se empieza con algo en el hogar y después se va a la escuela y se continúa con el tema. No, no. El aula invertida es un proceso de planificación que nosotros hacemos planteándonos primero cuál es el fin último que yo tengo con este tema, cuáles son las capacidades que quiero que mi estudiante desarrolle con la implementación de este tema. Y entonces partimos, recuerda, partimos con un proceso invertido diferente a la planificación tradicional acá que teníamos. ¿Qué es eso? Entonces partimos de acá, no partimos, por ejemplo, que por lo general uno decía, bueno, con ese objetivo yo voy a hacer esas actividades y empezábamos prácticamente desde el punto 5 para atrás. Y eso era lo último que planificábamos. Entonces ahora el aula invertida es planificar, planificación invertida es planificar pensar en esta última etapa de primero y lo vamos haciendo como las
al contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Hasta llegar a los ajustes del proceso. Pero al estudiante, nosotros le vamos a dar la secuencia lógica de las actividades. No vamos a llegar a decirle, ok, voy a evaluar este tema porque después lo voy a desarrollar porque eso es aula invertida. No, eso no es una planificación invertida. Igual hay un enfoque de aula invertida que tiene toda otra secuencia lógica, ¿verdad? Por ejemplo, darle al estudiante desde un proceso inductivo y no deductivo. Entonces, eso es el aula invertida. Acá estamos hablando de una planificación invertida. Muchas gracias. Sí, es que recuerdo que en otra asignatura lo habíamos visto ese enfoque que menciona de primero se hace como algo en el hogar, luego se explaya, digamos, el tema en la clase y ya se va desarrollando, pero que ya entendí. Ajá. Pero la planificación es esta, digamos. Eso ya es la ejecución que usted quiera darle. Y si usted, por ejemplo, quiere involucrar a las familias y después hacerlo deductivo, perfectamente lo puede hacer. Como parte de lo que es el aula invertida como tal. Pero acá estamos hablando del diseño inverso, que es el diseño de planificación. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Cuál enfoque les hizo más sentido como futuros docentes? Que digan, yo creo que yo me voy a ir por ese enfoque. ¿Cuál de los 4? ¿Cuál de esos 4? ¿Quién me dice? Profe, buenas tardes. Ajá, adelante, Estefan. Yo quería preguntarle si usted podría dar como un ejemplo de cómo aplicar el planeamiento invertido con cualquier tema. Es como para tenerlo más claro, porque eso no me ha quedado como muy claro y me preocupa porque en el trabajo final hay que aplicar ese Pero planeamiento. en el trabajo final se les da una guía de cómo planificar de manera invertida, en donde se les dice, ok, lo primero que vamos a buscar son los criterios de evaluación. Vamos a definir cuáles son esos criterios de evaluación, ¿ok? Luego vamos a definir cuáles son esos instrumentos que estaríamos nosotros utilizando para ese tema, para ver. Si yo digo, vamos a ver los animales vertebrados e invertebrados. Ok, entonces yo digo, ok, el Ministerio de Educación ya tiene los criterios de evaluación. Voy a ver cuáles son los criterios de evaluación para esta temática y los tengo claros. Entonces yo digo, bueno, identificar los animales vertebrados, de los invertebrados. Ok, ese es uno de los criterios de evaluación. Van a identificar. Entonces, ahora sí, ¿qué diseño de instrumentos puedo utilizar para esto de evaluación? Ok, yo digo, puedo utilizar una prueba, puedo utilizar una maqueta en donde los estudiantes puedan ponerme en un espacio todos los animales vertebrados y los animales invertebrados. Ahí yo ya puedo ver si el estudiante identificó cuáles eran la clasificación de vertebrados e invertebrados. Ahora sí, voy a planificar la metodología. ¿Qué recursos voy a utilizar para eso? Bueno, si yo voy a utilizar eso, tengo que llevarle plastilina, tengo que llevarle recortes, tengo que llevar todos los recursos que yo voy a llevar. Y ahora sí, ¿cuál va a ser la lógica de secuencia que yo voy a desarrollar en mi salón de clases? Primero les voy a poner entonces un cuento de la araña. Y entonces la araña que es un invertebrado, pero entonces la araña se fue y le puedo generar un cuento o buscar un cuento que ya esté sobre animales vertebrados e invertebrados.
o puedo incluirles, qué sé yo, con títeres o algo para ir motivando al tema. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Ok, voy a utilizar unos videos para que ellos vean la estructura de la columna vertebral, qué aplica para la clasificación de vertebrados. Entonces desarrollo todo el contenido temático y lo ajusto de manera que tenga una secuencia lógica para mis estudiantes y luego, bueno, voy a desarrollarlo y hago ajustes del proceso si es del caso. Pero al estudiante le va a llegar un planeamiento lógico, o sea, un desarrollo lógico de su temática. Ahorita lo vamos a ver porque ahí está en el desarrollo de la tarea, cómo se hace. Bien, educar compañeros y compañeras es inspirar, es guiar, es transformar vidas. Recuerden que ustedes tienen vidas, personas en esos salones de clases. No es un nombre más, no es un número más. Son personas que sienten, que piensan, que están ahí para que usted les ayude a tener una mejor calidad de vida. Es conectar mentes y corazones. Eso es la educación y yo espero que ustedes lo hagan de manera maravillosa. Yo quiero agradecer la participación en todas estas tutorías que hemos tenido y recuerden que necesitamos que hagan la asistencia. Yo les voy a poner ya la asistencia, el enlace de la asistencia en el chat de acá del Zoom y vamos a ir a la tarea. ¿En dónde va a quedar? Para la pregunta de Stephanie, va a quedar un poco más claro cuál es la estructura que se les está dando para el planeamiento inverso. Listo. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta con respecto propiamente a la temática de hoy, que era planeamiento didáctico y evaluación. ¿No? ¿Todo bien? Ya les paso el enlace para que puedan registrar la asistencia. Muy bien. Y vamos entonces con esta parte, que yo creo que es importante que la veamos para que ustedes el planeamiento, que es la última actividad que ustedes van a desarrollar. Aquí viene lo que Stephanie estaba preguntando. Ok, recuerden que nos vamos a basar en la unidad 4, que esta tutorial les va a servir montones para desarrollar esta tarea. Recuerden escuchar el podcast de evaluación de los aprendizajes. Bueno, la portada, el desarrollo de la introducción con 3 ideas, considerando la relación del planeamiento didáctico, la evaluación para el aprendizaje y el papel docente como mediador pedagógico y el diseño inverso como alternativa de planificación didáctica. ¿Ok? Incluir 3 referencias bibliográficas. Ajá. Van a completar este cuadro. Que se desarrolla escuchando el podcast de evaluación de los aprendizajes de la UNED, en donde van a desarrollar 3 tipos esenciales de conocimientos en la evaluación de los aprendizajes, que son los declarativos, los procedimentales y los actitudinales. Entonces acá van a completar el cuadro. ¿Qué técnicas utilizaría para evaluar este tipo de conocimientos? Y una breve justificación de por qué seleccionó esta técnica. Complete el cuadro con los resultados de la aplicación de la entrevista. Recuerden que ustedes en la 2, en la tarea 2 hicieron una entrevista. Pues aquí van a volverla a retomar. Aspectos indagados de la entrevista y respuestas brindadas por la persona docente. Entonces van
Actividades de aprendizaje que se pueden aplicar en el aula para favorecer la educación. Acá es volver a retomar lo que la persona docente les dijo en la entrevista y lo ponen acá tal cual. ¿Qué estrategias utiliza para favorecer las dimensiones de las habilidades de mediación pedagógica? Todo esto se recabó, esta información era la de la entrevista, entonces no tienen que inventar nada, tienen que referirse nada más a la entrevista y volver a poner la información acá que recogieron de la entrevista docente. Ahora sí, tomando en consideración todas esas recomendaciones que le dio a la persona docente para elaborar un planeamiento inverso innovador utilizando el modelo inverso, se le adjunta la plantilla que puede utilizar. Entonces aquí está una plantilla que utiliza el modo inverso en el planeamiento. Entonces, centro educativo, el nivel es primero, segundo, tercero, docente a cargo, ponen su nombre, el periodo, ¿qué sería? Tercer cuatrimestre, segundo trimestre, perdón, segundo, tercer cuatrimestre, no sé. Asignaturas, ciencias, estudios sociales, de acuerdo a lo que ustedes conversaron y a las sugerencias de la persona docente de la entrevista, ustedes eligen qué asignatura. Aprendizajes por desarrollar. Tienen que elegir, bueno, qué aprendizaje vamos a desarrollar y esto lo pueden tomar de los programas de cada una de las asignaturas. Tipo de lecciones son 2 lecciones, 80 minutos aproximadamente. Ahora sí, ya esto tiene el diseño inverso. Entonces no tienen que hacer nada más que llenar esto. Indicadores de la evaluación o criterios de evaluación. 3 indicadores. Acá esto se los va a dar el programa de la asignatura que ustedes eligieron y la temática. Luego, ¿qué van a hacer? Lo que nos estaba diciendo el video, la plantilla. Van a elegir los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. Debe elaborar una rúbrica analítica que contenga título, criterios de evaluación, 3 niveles de desempeño, descriptores, para evaluar esto, para evaluar esos indicadores de logro. Van a planificar, ven que es lo mismo que les estábamos explicando, van a planificar 5 actividades que permitan desarrollar esta temática, ¿ok? Acá luego van a buscar los recursos que necesiten para desarrollar esas actividades. Entonces, mínimo 3 recursos que se deben de adjuntar como anexos. Entonces, si ustedes dicen que acá van a utilizar un cuento, tienen que poner el cuento. Si ustedes dicen que van a utilizar un crucigrama, tienen que poner el crucigrama de anexo. Si dicen, vamos a hacer una ficha didáctica, tienen que poner la ficha didáctica. Voy a hacer un video, tienen que poner el enlace del video y asegurarse que abra, ¿ok? Todos los recursos tienen que ponerlos. Entonces, mínimo, se va a evaluar que usted ponga 3 recursos, ¿ok? Y ahora sí, va a poner los contenidos que va a abordar. Ven que antes, por ejemplo, en cualquier planeamiento, lo primero que nosotros hacíamos era el contenido, pero ahora el contenido nos quedó al final. Eso es un planeamiento inverso. Vamos a ir pensando de una manera diferente, desde una lógica diferente. ¿Qué quiero con mis estudiantes? ¿Qué evaluación puedo aplicar? Entonces, con esta evaluación, ¿qué actividades son pertinentes para que a ellos les quede claro esto? Y luego, ¿qué recursos voy a utilizar? Y van a poner abajo, ok, entonces los contenidos que voy a abordar son esos, son 3 contenidos. Y acá lo ponen, lo escriben. Esto es el planeamiento inverso. No tienen que hacerle nada más. Acá ya nosotros les estamos dando la plantilla. Ahora sí, Stephanie, más clara con esto. Sí, señora, lo que le quería preguntar era sobre la rúbrica que dice ahí que hay que elaborar. ¿Eso se coloca debajo de la plantilla? Esta, la rúbrica. Ajá. Ok, esa rúbrica perfectamente, esto
es el planeamiento. Si ustedes quieren utilizar esta plantilla, la utilizan. Entonces, en la rúbrica nada más le ponen aquí, ver anexo 1 y la ponen, por ejemplo, después de acá para que no la pongan acá en chiquitico que uno, ¿verdad? Tiene que verlo con lupa. Entonces, lo pueden poner, recién terminan la plantilla, lo pueden poner acá. Está bien, Puede profe. ser, o lo ponen como anexo. Ok, la rúbrica. Luego de eso, dice que van a grabar un video detallando su propuesta de planificación y al final incluye una justificación clara que explique la relación entre planeamiento didáctico y evaluación de los aprendizajes. Este video dura de 3 a 5 minutos máximo. Por favor, no se pasen de eso porque son muchos, ¿verdad? Y se nos vuelve complejo si se pasan de esos 5 minutos. De 3 a 5. El video se debe de visualizar usted, o sea, no es que usted va a poner un robotcillo por ahí, un muñequillo, no, se tiene que ver usted dando la explicación. Por ejemplo, si se va a grabar en Zoom, como lo estoy haciendo yo, acá, por ejemplo, queda la grabación, yo puedo tener la plantilla, el PowerPoint, y lo voy explicando, esto, la relación del planeamiento didáctico, la evaluación de los aprendizajes y sube el link. Entonces, vamos a hacer un video que nos permita verlo a usted para que también vaya desarrollando capacidades de expresión oral, de esta seguridad que usted requiere como capacidad como futuro docente. Puede utilizar herramientas gratuitas de producción de videos, que acá se las dejamos. Hay varias desde Zoom, Teams, Canva, YouTube, Genially, HitFilm, Blender, todos estos podría utilizar que son gratuitos. Y como es muy cortito, no pasa nada. Suba al foro, planificación didáctica, el video, agregando nuevo tema. Y por favor, que de una vez abra, porque hay estudiantes que lo ponen en un enlace que la persona tiene que ir y buscar. Ojalá que abra el video cuando usted lo suba al foro y agregue el video como tema nuevo. No lo agregue en un comentario que un compañero subió, porque a veces se nos pierde de vista. Por favor, agregue un tema nuevo y ponga el video que usted elaboró. Ya voy, Jazmín y Mariana. Ya les doy la palabra. Luego de ver el video de sus compañeros, usted va a comentar 2 de ellos de manera reflexiva. Voy a ver el video de Stephanie y el de Jazmín. Y entonces digo yo, ok, me parece el video está, y entonces le hago una reflexión propositiva, bonita, respetuosa, pensando en su futura labor como docente, y luego voy a realizar estos 2, es de ejecución, ¿verdad? El video y el foro es de ejecución, y esta conclusión va en el trabajo escrito que tienen que presentar y tienen que subir al espacio de la tarea. Recuerden que siempre llevamos APA, recuerden revisar bien el entorno antes de subirlo, porque cuando ya se sube, ya esa es la tarea oficial que ustedes han presentado. Jazmín, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, ya buenas tardes. Vea, profe, mi consulta es la siguiente. Conforme a lo que es la parte de realizar el video, ahí se menciona que debe de ser entregado por medio del foro. En lo que es la parte del entorno, básicamente no se presenta ningún foro. Lo único que se presenta es el espacio de entrega del documento PDF. No sé si será un problema de la página o qué, porque en realidad sí se ha estado presentando también lo que son problemillas con lo que son los correos, que nos llegan muy tarde. Por ejemplo, usted la última vez mandó lo que fue la tutoría en realidad como el 16 y llegó tardísimo, ya días antes incluso. Entonces, yo La calculo que tutoría, puede ¿cuál ser tutoría, Jazmín? la tutoría, creo que 3, la última La que tuvimos. grabación. Ajá, exactamente. Ok, es que nosotros acá mandamos la grabación
y los colegas de la parte de tecnologías la tienen que transformar a YouTube, ponerle el formato y podérselas mandar. Entonces, ya eso, ¿verdad? Depende de otro departamento para podérselos compartir. No es del docente, es de cuando nos devuelvan a nosotros el formato correcto para subírselos a ustedes al entorno. Y sí, esa grabación, yo no sé por qué duró mucho, por lo general son 2, 3 días y se comparte la grabación, pero esa duró un poco más de tiempo. Sí, Tienen bueno, a toda la nosotros, razón. bueno, yo lo que me refería más que todo es a la hora de lo que es recibir el correo. Cuando Ujú. usted nos mandó el correo, básicamente me llegó tardísimo, ¿verdad? Incluso hasta días antes, ya después de que usted lo había mandado, no precisamente cuando usted lo mandó. Ah, de Entonces, por veras, eso, porque yo lo ajá. subo, apenas me lo manden, yo lo subo, recuerden, al foro de avisos. Sí, no, a mí Ahí me ustedes, notificó, incluso creo que en estos días, de que había usted hecho una publicación. bueno, pero entonces tienen que estar revisando en el foro de avisos, por favor, Sí, porque sí, no entiendo por qué se retrasa, pues se supone que es de entrega inmediata el correo. sí. Entonces, Mm, como le digo, yo digo que tal vez puede que sea un problemilla por ahí, algo de la plataforma, ujú, que por lo claro. mismo tal vez no se liberó incluso lo que fue Ujú, este foro. ok, Eso listo. sería más bien, muchas gracias y ahí disculpe. Listo. Y Janmín, gracias por la observación, porque inmediatamente terminando esta tutoría, reviso el aula virtual y si no está bien señalado el foro en donde tienen que subir ustedes el video, inmediatamente les abro un foro para compartir los videos y les doy el aviso también a los otros compañeros para que hagan lo mismo en su aula virtual. Gracias por señalar ese aspecto. No, más bien, muchas gracias a usted, profe. Que tenga bonita Bueno, noche. gracias, Andy. Mariana, Básicamente es lo mismo que preguntaba la compañera, el pero foro. sí, pero digamos, si hay un foro, lo que pasa es que en el entorno se llama diario reflexivo, cierre de la asignatura, y las instrucciones que vienen y las preguntas reflexivas son diferentes a la que viene en la orientación. Ok. Otra vez, hay un foro. Correcto. Sí, pero Ajá. digamos, el nombre no sale como foro planificación didáctica, sino que se llama diario Foro de cierre. reflexivo, cierre de la No, asignatura. pero ese es otro. Ese es Ok. otro. Ujú. Entonces, Jazmín tiene razón. No está abierto el foro en donde tienen que subir el video. Yo apenas termine eso, inmediatamente abro y le doy aviso a los otros compañeros, pero para que abran el foro de donde tienen que compartir el video. El foro donde van a compartir el video se llama Foro Planificación Didáctica. ¿Ok? Gracias. Ok, con mucho gusto, Mariana. Listo, entonces estamos. Y ahora me dejan una tarea, inmediatamente voy a ir a revisar eso y para que ustedes tengan donde alojar sus videos y todo bien. Brenda, muy bien. Muchas gracias. Esta es la última Aunque no es con tutoría. consultita. Sí, adelante, Wendolyn. Wendolyn. Profe, es que no me queda claro. Lo que se graba en el punto 9 es lo que hay que subir en el punto 10. Ok, lo que se graba en el punto 9, sí, señorita. El punto 9, lo que usted desarrolla es lo que hay que subir al foro. Eso es. Oh, ok, perfecto. Entonces, eso era. Gracias, profe. Con mucho gusto, Wendolyn. Igual, por ejemplo, si ustedes quieren poner en el documento escrito y poner un enlace del video, lo pueden poner, pero recuerden que además de ponerlo en el documento escrito, si quieren hacerlo, es obligatorio, eso sí no es negociable, tienen que subirlo al foro y tienen que hacer el comentario de al menos a 2 de sus compañeros una reflexión, generarle un proceso reflexivo sobre el contenido de su video y pensando ya como futuros docentes.
¿Ok? Angie, adelante. Profe, mi duda es con respecto a lo el cuadro de la entrevista. Ajá. Esa parte sería básicamente poner lo mismo que pusimos en la vez pasada de lo que digamos, de la Sí, entrevista que señorita. le realizamos a la profe. Sí, señorita, es lo mismo. Ahí no van a inventar nada, solamente es transcribir lo que ya ustedes tenían. Ok, gracias, profe. Buenas noches. Listo, con mucho gusto. Bien, compañeras, compañeros, entonces voy a parar ya la grabación porque yo creo que ya hemos abordado prácticamente todas las temáticas que teníamos para esta tutoría.